¿Te acuerdas de hace algunos años que hubo un caso aquí en la ciudad y se hizo nacional de un restaurante que sentaba a la gente de acuerdo a su color de piel? Ándale, ajá. Luego pasen a preguntarle ahí a Antonio cuál. Eh, Hubo un caso hace, por ahí del 2022 creo que fue, de un restaurante que básicamente si era moreno los metía así a que no se vieran, ¿no? Pero si eran blancos los ponía así hasta que en la terracita y así para que se vieran ahí. Y fue un caso sonado, hubo pues, testimonios y todo un caso, ¿no? El punto es que, pues obviamente aquí había un asunto de clasismo y de racismo, ¿no? ¿Sí estás de acuerdo o no? ¿O crees que está bien que depende de tu color te sienten allá por los baños? ¿No? ¿Sí? ¿Dónde me toca? No, pues no, ¿verdad? Miren, el punto de todo esto, no importa si te acuerdas o no te acuerdas de este caso, el punto de esto es decirte cómo la sociedad donde vivimos y el mundo donde vivimos realmente es especialista, es experto en levantar paredes, en dividir, en separar. Hay paredes entre países, ¿sí? Hay paredes entre clases sociales, entre generaciones. ¿Alguien cree que hay una pared generacional entre ustedes y a lo mejor los más pequeños? Y creo que el mundo y la sociedad se encargan de sembrar, no solamente en términos de edades, pero ciertas cosas que terminan dividiendo y terminan separando. Aún entre personas que se supone que deberían de amarse como familias, existen barreras, existen divisiones y paredes. De hecho, muchas veces las paredes más altas que hay en nuestra vida son en cuanto a nuestra propia familia y en nuestro corazón. ¿Sí estás conmigo? Pero estas paredes y estas divisiones muchas veces también son hacia con Dios. Y el mundo se encarga de cierta manera de sembrarte cosas para que generes divisiones entre familia, entre amigos, entre sociedades, pero también hacia con Dios. Y hay un asunto porque cuando la pared entre tú y Dios parece que es algo permanente o parece que no se puede quitar y no sabes qué hacer, ¿cuál es la respuesta a eso? Porque entre nosotros puede haber tratados, ¿no? Entre países puede haber tratados, entre tu familia pueden llegar a acuerdos, pero cuando es un asunto de una división, una separación con Dios, ¿qué haces? No es un problema relacional, no es un asunto emocional, es un asunto espiritual. Y este tipo de problema y este tipo de separación y de división llega a ser el problema más profundo que existe en el ser humano. Muchos de nosotros no tenemos una enemistad declarada con Dios, es decir, no le hacemos la guerra a Dios verbalmente, declaradamente, aunque muchos sí. Conozco personas que abiertamente han insultado el nombre del Señor como si fuera cualquier cosa, ¿no? Pero muchos de nosotros, aunque no lo hacemos verbalmente, en la práctica, en nuestro día a día, muchas veces vivimos como si estuviéramos lejos y separados y enemistados con Dios. Mira, durante toda esta serie hemos estado viendo al Cordero. Este es el título de la serie en la que estamos, ¿sí? Comenzamos viendo a Jesús como desde el principio profetizado en el Antiguo Testamento, lo vimos como sacrificado, ¿sí? Después vimos como a Cristo, el Cordero resucitado. Después vimos como Jesús fue el ejemplo y ha sido el ejemplo de gracia y de verdad para nosotros. Y el día de hoy finalmente vamos a terminar esta serie, pero vamos a ver algo que luego creo que pasamos por alto cuando hablamos de Jesús, pero que realmente es el resultado, termina siendo parte del paquete del resultado de la obra de Jesucristo. Quiero que escuches esto, por favor. El Cordero no murió solo para darte acceso a Dios, murió también para darte un lugar donde pertenecer, una familia.
Lo voy a repetir, el Cordero no murió solo para darte acceso a Dios, murió también para darte un lugar donde pertenecer, una familia. Jesús no solamente muere y rescata personas o salva personas, sino que también derriba paredes, termina divisiones, forma un pueblo para sí mismo, una iglesia, una familia. Así que vamos a hablar acerca de esto, pero acompáñame a orar. Cierra tus ojos, por favor. Padre, gracias por tu presencia y gracias por tu palabra, Dios. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor. Gracias por traernos aquí el día de hoy. Gracias por toda tu cuidado, tu provisión, tu misericordia a lo largo de esta semana. Gracias, Dios, de verdad, porque estamos aquí el día de hoy buscándote y sabemos que tú eres fiel, tú nos hablas. Gracias porque tú sigues haciendo tu obra en nosotros, Señor. Y te pido, Dios, que este mensaje pueda ser bien recibido en nuestra vida, Dios, en nuestra mente, en nuestro corazón, que sea plantado, Dios, que dé fruto para tu gloria, para tu honra, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén. Amén. Mira, abre tu Biblia en Efesios capítulo 2, versículos del 11 al 18, por favor. Efesios 2, versículos del 11 al 18. Y si dices, bueno, ¿para qué la abro si ahí está enfrente? Pues sí, ¿verdad? Pero me gusta decirles, abran su Biblia, porque todavía pienso que alguien trae su Biblia. No, no se creen. ¿Alguien trae su Biblia el día de hoy? Muy bien, súper bien. La versión que estoy leyendo es la nueva versión, la Nueva Biblia de las Américas. Voy a leer, dice, por tanto, mira, versículos antes, Pablo viene explicando, el apóstol Pablo escribe esta carta y él viene explicando acerca de la salvación. Pablo viene diciendo, capítulo 2 comienza diciendo, estábamos muertos en delitos y pecados, pero por su gran amor y misericordia Dios nos hizo sentarnos regiones, digo, lo estoy parafraseando, ¿no? Pero habla de dónde veníamos, ¿sí? Muertos en delitos. Luego dice, pero somos salvos por gracia, por medio de la fe. Esto no es por obras para que nadie se gloríe, y está hablando acerca de la salvación, ¿sí? De quiénes éramos antes, quiénes somos ahora. Por tanto, por eso que vengo diciéndoles que antes estaban perdidos, pero en Cristo han sido acercados, que en Cristo han sido reconciliados con Dios por su amor, por su misericordia, salvos por gracia. Por todo eso, recuerden ustedes que en otro tiempo, ustedes los gentiles en la carne, que son llamados sin circuncisión por la tal llamada circuncisión, echan la carne por manos humanas. Está hablando a los gentiles, ustedes gentiles, por todo esto que les digo, recuerden, ¿sí? Recuerden, versículo 12, que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Versículo 14 dice, porque Él mismo es nuestra paz y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, poniendo fin a la enemistad en su carne. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en Él mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Y vino y anunció paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca, porque por medio de Cristo los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Suena un poquito como medio revoltoso, ¿no? Pero básicamente lo que Pablo está diciendo es, gentiles, ustedes que no eran judíos, ustedes gentiles antes estaban lejos, pero en Cristo, por la sangre de Cristo en la cruz, han sido acercados por Dios, a Dios. Hay un solo pueblo, en Cristo Jesús se formó un solo pueblo, ¿sí? En la cruz, por la sangre de Cristo, ya no hay dos pueblos, Él hizo un solo pueblo para Él mismo y reconcilió tanto con Dios y entre ustedes. Básicamente todo lo que leímos se trata de eso. Hay un solo pueblo reconciliado por la sangre de Cristo, con Dios y entre ustedes. ¿Sí me estás siguiendo? Pero quiero ayudarte a recordar un poquito y entender mejor este pasaje. En aquellos tiempos la sociedad estaba dividida, o el mundo para ellos estaba dividido en dos
pueblos, ¿no? En dos partes. Uno eran los judíos. ¿Alguien de aquí es judío? ¿Alguien puede decir que es judío? ¿No? Y otros eran los gentiles. Básicamente todos los que no eran judíos. ¿Alguien se considera un gentil? ¿Sí? Todos, ¿no? Todos estamos ahí porque no tenemos esta ascendencia judía. Los judíos tenían que ver por el lugar donde nacieron, históricamente seleccionados por Dios. Era un asunto de entre el origen y la etnia y eran los judíos, ¿sí? Todo el resto del mundo eran gentiles, no eran judíos. Así se dividía básicamente el mundo en aquel tiempo. Para ellos, ¿sí? Una división espiritual, ¿sí? Pero también histórica, legal, ¿sí? Estaba dividido así. Por un lado, los judíos tenían pactos, tenían promesas, tenían ley, tenían el templo de Dios, tenían, como históricamente habían tenido un acceso a Dios que nadie más había tenido. Por otro lado, tenemos a los gentiles. Versículos 11 y 12 de este pasaje, de este capítulo 2, nos habla que ellos estaban sin Cristo, sin pacto, sin promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Todos los demás que no eran judíos no tenían esperanza, no tenían los pactos de Dios, las promesas de Dios, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esto sin Dios en el mundo no es que Dios no estuviera en el mundo, es que en el mundo de ellos, pues Dios no existía, no lo conocían, no eran parte de su mundo. ¿Sí tiene sentido? ¿Me está siguiendo? También menciona el pasaje que leímos una pared que separaba, ¿sí? Y en el templo de Jerusalén en aquel tiempo, esto no era nada más como algo, un decir, esto era algo real, existía una pared que separaba. Había patios en el templo en aquel tiempo, ¿sí? Estaba el patio de las mujeres, estaba el de los gentiles, estaba el de los demás, ¿no? Los hombres que pasaban ya al lugar de adoración. Y el asunto era que había una división, una pared entre los gentiles y los judíos. Los gentiles podían acceder a cierta parte del templo, sí, pero no más allá. Había una pared y de hecho esta pared tenía un letrero que decía básicamente de que el que se atreva, si no eres judío y te atreves a cruzar de aquí, pues es bajo tu propia responsabilidad. Había un asunto ahí como de peligro de muerte, ¿sí? Como será responsable de su propia muerte, un asunto así estaba grabado. Una pared ahí con una advertencia de muerte, pueblos separados, enemistados. Y Pablo escribe a esta iglesia en Éfeso, a la iglesia de los Efesios, que en su mayoría eran gentiles. Y les recuerda quiénes eran antes de Cristo y quiénes son ahora en Jesús. Por eso les dice, ustedes gentiles, a ustedes les estoy hablando, recuerden cómo antes estaban separados, pero ahora han sido acercados. Dos pueblos que históricamente, judíos, gentiles, se odiaban, se repudiaban, se rechazaban. Ahora estaban así en una iglesia, ¿no? Adorando al mismo Dios, escuchando la palabra de Dios y buscando al Señor. ¿Sí me está siguiendo? ¿Cómo pasó eso? Pues por la sangre de Cristo, por el Cordero de Dios. Fíjate, versículo 13 dice, ahora en Cristo, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. No dice invitados, no dice animados. Hey, alguien te animó a venir y acercarte a Dios. Alguien te dijo, necesitas ir a la iglesia. No, ¿sí? No dice, han sido motivados, invitados, dice acercados. Alguien los tomó y los acercó. De hecho, en el idioma original esta palabra lo que implica gramaticalmente es que alguien los tomó y los llevó y los acercó. No que hubo un asunto de, sí, yo me acerco y yo voy. No. Alguien te agarró y te acercó y te puso, ¿sí? Han sido acercados a Dios. Pablo lo resume y dice, ¿qué fue esto que te acercó? ¿Cómo fuiste acercado? Dice, acercados por la sangre de Cristo. Iglesia, el asunto con una separación con Dios, con una división, una enemistad con Dios, no es una cuestión de distancia física o emocional, de cómo te sientes hoy, cómo te sientes mañana. Es un asunto espiritual, es un asunto eterno, es un asunto que está ahí
O estás separado o estás acercado de manera eterna y definitiva, no hay más, ¿sí? Y nada más puedes, si estás separado, puedes ser acercado a Dios. Eso sí puede cambiar, pero si estás acercado a Dios, si estás en Cristo, no puedes volver a eternamente separarte del Señor. El problema es un asunto espiritual y es un asunto que nosotros no podemos resolver. Lo resuelve Cristo, la sangre de Cristo. Por la sangre de Cristo han sido acercados. No es una religión, no hay una religión suficiente, no hay una moral suficientemente buena o suficientemente mala. Escúchame, porque a veces creemos que si somos muy buenos logramos acceder a Dios, pero también creemos que si somos muy malos no podemos acceder a Dios. No hay una moral suficientemente buena o suficiente mala que rompa esa división entre tú y Dios para acercarte a Dios o para alejarte de Dios. Ni una ni otra. ¿Sí me estás siguiendo? Porque por naturaleza, iglesia, ¿sí?, el ser humano no puede resolver esa división entre un Dios perfectamente santo y perfectamente justo y la naturaleza de un ser humano que por naturaleza está separado y está alejado de Dios. La noticia es que Cristo lo hizo y Cristo sí derramó su sangre y por su sangre somos acercados al Señor. Toda la serie hemos hablado de Jesús. Jesús como el Cordero prometido desde el jardín del Edén, cómo fue profetizado, cómo fue, él es el Cordero señalado por Juan, y lo vimos, no sé si lo recuerdas, pero estuvimos algunas semanas viendo esto, el Cordero sacrificado, resucitado al tercer día. Y en este pasaje podemos ver el resultado, parte del resultado de la obra de Cristo. Su sangre no solamente es para pagar tus pecados, no solamente cubre pecados, también cruza distancias y rompe barreras y crea un acceso al Padre para ti, para mí, acerca a los que estaban lejos. ¿Sí me estás siguiendo? De manera que la cercanía que tú y yo podemos tener con Dios no es un logro nuestro, es un regalo comprado por el sacrificio del Cordero de Dios en la cruz del Calvario. ¿Consideras que tú estás viviendo en tu vida diaria, no los domingos que venimos, que en tu vida diaria, consideras que vives con este acceso y disfrutando este acceso con Dios? ¿O consideras que vives todavía distanciado de Dios? Porque ¿sabes algo? Hay muchas personas que hablan de fe y profesan o dicen profesar alguna fe, pero en la vida diaria y en la práctica viven como si estuvieran kilómetros alejados de Dios, totalmente enemistados y separados de Dios, pensando que todavía deben de hacer algo para ganarse entrada a su presencia, hacer algo para ganarse el favor de Dios en su vida. Y yo te quiero decir, si tú estás ahí, Jesús ya pagó la entrada por ti, Él ya pagó ese boleto, Él ya cruzó esa división, partió esa pared que nos separaba con Dios. La puerta está abierta y en Cristo tú eres acercado y acercada a una reconciliación y a la familia de Dios. En Cristo hay paz para con Dios. Fíjate cómo continúa el versículo 14. Porque Él mismo es nuestra paz. O sea, no dice que Cristo nos da paz, no dice que Cristo, que depende cómo nos portemos, Él nos da más paz y a otros menos paz. Dice, Él es nuestra paz. Y una cosa es una cosa y otra cosa ¿qué? Pues es otra cosa, ¿no? Si Cristo solo nos da paz, piénsalo, entonces la paz se puede perder. Por lo que quieras y gustes. Pero pasa a ser un producto, algo que se te da. Y si se te da, pues se te quita, ¿sí o no? Pero si Cristo mismo es nuestra paz, entonces la paz está anclada en una persona. Si existe en una persona, no es algo que va y viene, está en una persona. No es que Jesús prenda y apague la paz que Él tiene, no, está en Él, es parte de quien Él es.
¿sí? De manera que a pesar de las circunstancias, si estás en Cristo y tienes a Cristo, puedes tener paz. Paz para con Dios, pero también paz para con otros. Vivas lo que vivas. Te hagan lo que te hagan. Si tienes paz para con Dios, estás en Cristo, en Él la paz es inamovible. Y si tú estás con Él, estás en Él, puedes disfrutar de paz en tu vida, independientemente de lo que te pase y de lo que vivas. Permanente para tu vida diaria. ¿Sí me estás siguiendo? Dice versículo 14 que de ambos pueblos hizo uno y derribó la pared que los separaba. Tomó a los que estaban adentro del lugar de adoración, tomó a los que estaban afuera con su pared y su letrero de si pasas te matamos, y los tomó a ambos pueblos, y de ambos pueblos hizo uno. Judíos, gentiles. En la cruz, iglesia, Jesús rompió esa pared que los separaba. No fue un asunto físico que la pared se cayó, es un asunto espiritual, pero terminó con esa división. Mira, los gentiles solo podían llegar hasta cierto punto dentro ahí del templo, no podían cruzar más allá. Ellos quizá escuchaban los cantos, quizá veían el humo de los sacrificios y de las ofrendas y todo, y escuchaban como los cantos y los salmos y las oraciones de todos, pero no podían acercarse a eso. Ellos no podían ni siquiera pensar, ni siquiera conocían al Señor, no podían acercarse a Él. Y por otro lado tenías a los judíos que odiaban a los gentiles, de verdad. Hay historiadores, ¿no? que ni eran judíos ni nada, y historiadores dicen que de aquellos tiempos, ¿no? Muy viejos, del primer siglo de la iglesia, dicen que los judíos tenían esta frase de que los gentiles solamente eran o servían como leña para el fuego del infierno. O sea, imagínate. ¿Alguien te cae tan mal que dirías eso de él? ¿No? Tú nomás sirves como para leña del infierno. No, imagínate, o sea, piénsalo, no comían con ellos, no convivían con ellos, ni siquiera los tocaban, o sea, los repudiaban, se caían súper mal. ¿Tienes a alguien que odies? No te creas. O sea, se caían muy, muy mal y estaban ahí divididos, ¿no? O sea, totalmente divididos. Pero Jesús, sí, nos tira esa barrera. Si esta barrera representa esa barrera que los gentiles tenían hacia con Dios, por no ser de este pueblo judío, tenían una separación hacia Dios. Jesús tira eso, pero también tira esa barrera entre pueblos y los reconcilia unos con otros. Por su sangre en Cristo Jesús, ahora cualquiera puede acercarse a Dios, no quedarse viendo desde lejos, ya no viendo la adoración y los cantos y las oraciones del pueblo de Dios. No, ¿por qué? Porque es que yo no soy judío, yo no nací de ahí, yo no puedo. No. En Cristo, ¿sí? Se rompe esa barrera y de ambos pueblos se hace un pueblo. Y en Cristo todos tienen acceso al Padre y a estar delante del Padre. Ya no nos quedamos viendo de lejos, excluidos. Si no hay una zona VIP, o si ellos pueden más, están más cerca. No, somos aceptados por Dios y aceptados en su familia, reconciliados unos con otros. Versículo 15 dice: poniendo fin a la enemistad en su carne, la ley de los mandamientos expresados en las ordenanzas. Mira, Dios le dio al pueblo judío un sistema de leyes, ¿sí? Le dio en aquellos tiempos, cuando salen de Egipto, Dios les da las leyes, y eran un montón de leyes, no eran nada más 10 mandamientos, eran un montón, civiles, ceremoniales, había un sistema judicial, ¿no? Cómo llevar estos casos legales, por así decirlo, morales, leyes morales, o sea, y era todo un sistema que regulaba básicamente su relación con Dios, pero también su relación entre ellos, para saber qué hacer. Oye, si este hace esto, ¿qué hacemos? Había una ley para eso. Y está esta palabra que dice poniendo fin. Otras versiones de la Biblia dicen que Jesús anuló la ley o abolió la ley. Ahora, esto no significa que podemos ignorar los mandamientos de Dios hoy en día,
Si tú tienes un tiempo en Central Gracias, sabrás que el año pasado pasamos medio año estudiando la carta de Gálatas. ¿Recuerdas esto? Y hablamos mucho acerca de esto, acerca de la ley y la gracia. Y si tú te perdiste estas enseñanzas, están ahí en YouTube, puedes ir a verlas, ahí están todas. Pero bueno, después del comercial, no quiere decir que podamos ignorar las leyes de Dios. Claro que importa la ley, claro que sí. Claro que buscamos obedecer a Dios. La diferencia es que ya no obedecemos para ser aceptados por Dios como en aquel tiempo, para regular la relación con Dios y estar bien con Dios. No, ya no obedecemos para estar bien con Dios y ser aceptados por Dios. Obedecemos porque hemos sido aceptados por Dios en Cristo Jesús. No obedecemos para buscar el favor de Dios y no hacer enojar a Dios porque nos va a abrir el piso y nos va a comer el piso. No obedecemos por este temor de lo que Dios nos vaya a hacer. Ahora podemos y tenemos la libertad de obedecer la ley de Dios, de buscar obedecerle para honrar al Señor por lo que Él ha hecho por nosotros en Cristo Jesús. Puedes notar el cambio tan radical que hay de perspectivas. No obedeces porque si no te pegan, obedeces porque dices yo quiero agradar al Señor. Porque Él entregó a Cristo por mí, porque Él entregó su vida por mí. Es totalmente diferente. Y dice el versículo que Jesús puso fin a esto, ¿no? ¿A qué es a lo que puso fin si la ley sigue importando el día de hoy? Jesús puso fin a la ley como un camino o como un sistema que pudiera llevar a la salvación. Al final el asunto de estar bien con Dios tenía que ver con un asunto de salvación, de estar bien con Él. Y la ley y los mandamientos como sistema jamás pudieron lograr eso. ¿Sí me estás siguiendo? Y jamás van a poder lograr eso. Como camino, como un único camino para para relacionarte con Dios, Jesús terminó ese sistema. Puso fin a eso. Ya no es ese camino el que nos relaciona con Dios, ¿sí? Todo ese sistema ceremonial, sacrificio, rituales, purificaciones, circuncisión, que este pasaje lo menciona al principio, nada de eso te puede salvar, nada de eso te reconcilia con Dios, nada con eso rompe esa pared que te separa de Dios. Es la sangre de Jesús. Y dice que puso fin a este sistema, ¿sí? ¿Sabes? Es bien interesante pensar cómo la ley, y esto lo hablábamos también el año pasado en Gálatas, pero cómo la ley sigue dividiendo pueblos. Porque la ley no solamente dividía a los judíos de los gentiles, por ley ellos no podían acercarse, no podían casarse, ¿no? Etcétera, etcétera, no. Pero también la ley terminaba separando a la gente de Dios porque no la podían cumplir. ¿Sí me estás siguiendo? Y es bien interesante ver cómo la ley termina, el día de hoy sigue dividiendo personas y dividiendo personas nada más, separándolas en su relación con Dios por tener expectativas y estándares tan altos que nadie puede cumplir, pero también como la ley y que la ley termina siendo, la ley como sistema para relacionarnos con Dios como salvación, termina siendo legalismo el día de hoy, y eso sigue dividiendo personas y sigue separando gente de Dios. ¿Tiene sentido? Sí. O sea, el legalismo te va a decir, mira, tú tienes que hacer esto o no tienes que hacer aquello. Y si lo haces, estás en pecado y Dios te va a castigar. Y por otro lado, si haces y continúas en esto, pierdes tu salvación, ¿sí? Vas a perder tu salvación. Y es un asunto de decir, bueno, entonces si yo lo hago, estoy mal delante de ti. Sí, yo no me junto contigo. Ya hay división, ahí hay una barrera, ¿no es cierto? Jesús se sentaba con publicanos y pecadores. Iglesia, si las obras no te salvaron desde el inicio, tampoco tienen poder para quitarte tu salvación. No somos salvos por buenas obras, somos salvados para buenas obras. Y Efesios 2, antes de lo que leímos, habla de esto. Buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Hay buenas obras y estás llamado a vivir en esas buenas obras. Pero no te confundas, la gracia no es licencia para vivir como quieras, la ley es importante, buscamos honrar a Dios, buscamos vivir para el Señor, lo cantábamos hoy. Pero no es la
obediencia misma la que nos relaciona con Dios. Es por la sangre de Cristo que somos salvos y reconciliados con Dios. ¿Sí estás conmigo? ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué Jesús pone final a esta distancia, a esta enemistad? Mira, fíjate lo que sigue ahí en el versículo 15. Hay dos razones. Número uno dice, para crear en él mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz. Siguiente razón, ¿y para qué? Reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, y habiendo dado muerte en ella a la enemistad, habiendo dado muerte en ellas, en la cruz dio muerte a la enemistad. ¿Para qué entonces reconcilia y termina esta enemistad entre pueblos y hacia con Dios? Para crear un nuevo hombre y para reconciliar con Dios a los dos en uno solo, es decir, para crear un solo cuerpo que está reconciliado con Dios y reconciliado entre ellos. ¿Sí me está siguiendo? Un nuevo hombre, una nueva humanidad. Efesios se trata de esto, ¿sí? Efesios se trata de una nueva humanidad creada en Cristo Jesús y cómo esa humanidad se cimienta en la fe en Cristo y cómo vive esa nueva humanidad. Un nuevo hombre no es un nuevo hombre varón, es una nueva humanidad, ¿sí? Algo que no existía antes. No es que judíos se hacen gentiles, ni que gentiles se hicieron judíos. No, es que no había algo igual. Este nuevo camino no existía, ¿sí? Ya no es la ley, es la sangre de Cristo. Y esto era totalmente nuevo. Y la gente que se justifica en la sangre de Cristo ni se comporta como judío, ni se comporta como gentil. Es hecho nuevo. En Cristo todo es hecho nuevo. Una nueva humanidad en paz, reconciliados con Dios, pero también los unos y con los otros. Versículo 17, y vino y anunció paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. ¿Quién vino a anunciar la paz? Jesús. ¿Quiénes estaban lejos? Gentiles. ¿Quiénes estaban cerca? Judíos, ¿no? Bueno, fíjate, es interesante porque aunque el pueblo judío eran los escogidos, y ciertamente aquí se refiere a ellos, y eran los del pacto, los cercanos, ¿no? Ves, en la Biblia encontramos, y lo podemos ver, que el corazón de este pueblo estaba igual de lejos que el de los gentiles, igual de lejos de Dios que el de los gentiles. Y creo que de eso podemos aprender un montón tú y yo el día de hoy. No hay escogidos, iglesia, no hay, eso estuvo mal que lo dijera. Si somos escogidos en Cristo, sí hay un asunto de selección, pero no hay un asunto de tú eres el pueblo y tú eres el VIP, Dios te tiene a ti y alguien más no puede acceder a eso. No funciona así. Aún este pueblo escogido por Dios, ese pueblo que dijo, Señor, vamos a obedecerte, y Dios les dijo, van a ser mi especial tesoro entre las naciones. Este pueblo escogido, los judíos, escogido por Dios, históricamente podemos ver cómo su corazón siempre estuvo alejado de Dios y cómo estuvieron en tanto conflicto con el Señor. Y tú y yo podemos de verdad aprender mucho de eso el día de hoy. No por venir a la iglesia, no por decir que eres cristiano de años, no por decir que naciste en una familia de cristianos, significa que estás cerca de Dios. No importa cuántos años tengas viniendo a la iglesia, no importa, mira, de verdad, no porque tengas historial quiere decir que estás cerca de Dios. Puedes tener historia con la iglesia y no tener una relación con Dios. Puedes tener conocimiento de Dios, puedes saber de Dios, pero no conocer personalmente al Señor. Puedes tener o estar rodeado de asuntos espirituales, ¿no? Alabanzas, oraciones y vivir en un entorno cristiano por algún tiempo en tu vida. Puedes haber crecido así, pero seguir el día de hoy vacío por dentro y sin vida en tu espíritu, sin una relación con Dios. Puedes estar cerca en lo externo, pero puedes estar muy lejos en tu corazón del Señor. Y la buena noticia es que Jesús trae paz, y en Él hay paz para ti, para con Dios, pero también para ti, para los demás.
La cruz no solamente te reconcilia, iglesia, con Dios, también redefine cómo te relacionas con otros. ¿Sí me estás siguiendo? Escúchame, la cruz también redefine cómo te relacionas con otros. Y esto no quiere decir vas a ser buena onda y amigo de todos, no. La cruz también redefine esto. ¿Qué límites pones? ¿Cómo amas a otros? Porque lo cierto es que no podemos decir que tenemos paz para con Dios, pero constantemente estar en guerra con los demás. Porque si estás en Cristo y Él es la paz, esto debería de afectar tu vida porque hay una relación ahí. ¿Sí me estás siguiendo? Termina diciendo, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Hay más en el pasaje en el capítulo 2. De hecho, voy a continuar la siguiente semana predicando lo que sigue de este pasaje, pero fíjate, terminamos con esto, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Hay un acceso para todos en la sangre de Cristo, para el Padre, una misma entrada. Y fíjate, esta palabra de acceso o entrada me gusta mucho porque tiene que ver o se utilizaba cuando alguien era traído delante de un rey. Esta palabra de acceso o entrada, lo que se usaba para esto, cuando eran traídos delante de un rey como a una audiencia y estaban ahí para exponer su caso, ya sabes, ¿no? Sus malestares, sus quejas y todo lo demás, delante del rey, y el rey los escuchaba. Bueno, esta era la palabra que se usaba, ¿sí? Tener acceso, tener entrada. ¿Has visto esto en alguna película o alguna serie? Que los traen delante del rey, ¿sí o no? ¿Sí? Bueno, esta es la idea de esta palabra de acceso en griego, esta es la idea, ¿no? De tener este acceso al rey, a que te escuche, a tener su atención. Y qué padre, ¿no? Estar ahí delante de una persona tan importante que te puede escuchar y puedes exponerle ahí tu situación y tus quejas y todo lo demás. ¿Quién crees que se considere el día de hoy como alguien así de importante, con quien puedas ir a quejarte todo el día? ¿El presidente? ¿No? ¿Sí? ¿A alguien le gustaría estar enfrente de la presidenta? Bueno, a mí tampoco, pero sí. Pero imagínate, ¿no? Qué padre tener a alguien así de importante que te escucha y entiende y puede ahí como mediar o tener el poder para hacer algún cambio. Iglesia, la cosa es que en Cristo tú no tienes acceso nada más a alguien importante, tienes acceso al Creador del universo y al Señor de señores. No estás en una audiencia delante de una persona importante. Vienes al trono de gracia como un hijo y una hija de Dios, amados por Él, en cercanía, ¿sí? Con una relación, en intimidad, con amor. No vienes delante de un rey soberano que nada más va a decir, sí, te va a despachar. Vienes delante de un Padre que te ama, acceso a un mismo Padre que te ama, que te cuida, que ve por ti, que no está ocupado para ti, que no es que te tolera solamente como de, ahí viene a quejarse otra vez, a ver, ¿no? Hay que escuchar. No es que te tolera o te aguanta, es que te ama y te acepta y ve por ti. ¿Crees en esto? Un acceso a un mismo Padre. No hay un acceso restringido, iglesia, no hay filas, no hay VIPs, no hay uno más cerca que otros. Todos tenemos entrada por la misma puerta al mismo Padre, y esa puerta es Cristo Jesús. No importa tu pasado, no importa de tu origen, no importa si naciste aquí o allá o por allá o no importa lo que has hecho antes, ¿sí? Si estás en Cristo, tienes acceso total al Padre, al mismo Padre que yo, al mismo Padre que ella, al mismo Padre que ella. A su presencia, a su amor, a sus promesas, a conocerle de verdad. No como alguien que viene nada más a ser auditado, no a una auditoría con el Dios, no, como un hijo y una hija amada. No pides permiso para venir delante de tu papá. Vienes y disfrutas el acceso que tienes con Él.
¿Sí me está siguiendo? ¿Hay alguien aquí que sea padre o madre el día de hoy que le retenga el acceso a sus hijos a su presencia? ¿No? Yo sí, no se crean. Yo sí, cuando estoy dormido les digo, ni vengan aquí. Obvio. Iglesia, a ver, te la cambio un poquito. ¿Tienes a alguien que amas mucho, que de verdad amas con todo tu corazón, que sabes que esa persona tiene acceso total a ti? Siempre vas a estar ahí, siempre le vas a contestar, siempre vas a... ¿Tienes a alguien así en tu vida que tiene acceso total a ti? ¿Sí? Si tú tienes a alguien así, imagínate el acceso que tenemos con Dios. Imagínate cómo podemos acercarnos a Dios. Él no se esconde de ti. Su amor es perfecto, más perfecto que el tuyo por esa persona. Él es más fiel que tú por esa persona. Y luego me encanta que dice, por medio de Jesús, un mismo Padre en un mismo Espíritu. Un mismo Espíritu. El Espíritu Santo que viene a vivir en ti, que nos regenera, que nos sella, que es nuestra garantía. O sea, Jesús no solamente abre una puerta para que vengas delante del Padre, sino que Él hace que en esa puerta no solamente tú tengas acceso, sino que Él envía a su Espíritu a vivir en ti. Un mismo Espíritu, ¿sí? Iglesia, no hay nada oculto, no hay nada que Dios retenga de Él para ti. Como si estás en Cristo y eres un hijo y una hija amada por Él. Tienes a Jesús, tienes su Espíritu en ti, tienes acceso al Padre. No hay puertas cerradas. ¿Te das cuenta? ¿Sí me estás siguiendo? Resumen, el Cordero nos acerca a Dios, derribó la pared que nos separaba de Dios y de otros, hizo la paz entre Dios y entre otros y nos dio acceso al Padre. ¿Y sabes qué es lo triste con esto? Que muchas veces vivimos con ese acceso, pero sin pertenencia. Entendemos el asunto de la salvación, pero no entendemos o no nos interesa el asunto de la familia y la congregación y la iglesia. Sabemos que Dios nos perdonó, ¿sí? Pero de alguna manera queremos seguir viviendo aislados. Sabemos que tenemos acceso a Dios, que en Cristo hay acceso a Dios, somos perdonados, pero por alguna razón decidimos caminar solos en nuestra vida. Por eso luego puedes venir a la iglesia, pero no te sientes parte de nada. Por eso luego puedes congregarte, pero no te conectas, no conectas con nada ni con nadie. Por eso escuchas de cosas, ¿sí? Pero no te involucras en las cosas. Y reducimos el asunto de la salvación de Cristo a un asunto individual, individualista. Te comencé diciendo, vamos a hablar acerca de esto, porque muchas veces no vemos esto siendo parte del Cordero de Dios y de la obra de Cristo. La reconciliación que hay, lo entendemos como salvación hacia con Dios, pero la reconciliación que hay entre nosotros y cómo Él nos ha hecho familia y cómo Él ha hecho un solo pueblo para su gloria. Pero luego reducimos el evangelio a algo individual, ¿sí? Cuando la realidad es que el sacrificio de Cristo tenía que ver con algo colectivo, con algo familiar. No eres tú y yo y Dios y nadie más y que nadie me diga y solamente Él y yo y como la canción, no se acuerdan de la de tú y yo somos uno. Wow, no funciona así. Jesús vino y pagó por su iglesia. Pero esto creo que nos llega a chocar a muchos, de verdad, porque queremos a Dios, queremos una relación con Dios, pero que no involucre una relación con otros. Queremos tener paz para con Dios, sí, pero no nos importa tener paz en otras relaciones. De hecho, las evitamos, ¿no?
queremos pertenecer a algún lugar, pero no queremos rendir nuestro corazón a Cristo. Y déjame decirte algo, la única manera de pertenecer a la familia de Dios es que rindas tu vida a Jesús. No es venir a un club social, es venir con Cristo como el centro de lo que hacemos. No puedes abrazar al Padre y rechazar a la familia de Dios. No puedes amar a la cabeza y despreciar el cuerpo. Es como si yo llego y te digo, tú estás ahí casado con tu esposa que amas y todo, y te digo, oye, tú me caes súper bien. Es más, caso real, ¿no? Te invito a mi boda, pero no más a ti. Imagínate, ¿no? Ahora imagínate, ¿sabes qué? Ven, yo quiero relacionarme contigo, te invito a mi boda, te invito a mi cumpleaños, de donde quieras. Quiero relacionarme contigo porque me caes súper bien, pero no con tu esposa. Tu esposa me cae súper mal, ¿no? Odiosa. No. De verdad, esto me lo han dicho a mí muchas, no nos crean. O sea, ¿te imaginas que alguien te dijera eso? Perdóname, pues no. O sea, muchas gracias por decir tantas cosas bonitas de mí, ¿no? Pero, perdón, pero venimos junto con pegado, ¿no? Venimos en paquete, no estoy solo. O sea, o los dos o ninguno, entonces gracias, ¿no? Y iglesia, Jesús no murió solo para darnos acceso a Dios, murió también para darnos un lugar donde pertenecer, una familia. Me encanta cómo este pasaje habla de Jesús reconciliando y creando una nueva humanidad, un pueblo reconciliado con Dios, reconciliado entre ellos, porque verdaderamente, iglesia, la cruz lo cambió todo, no nada más para salvación, pero en las relaciones personales también. Tu identidad ahora, lo que te construye a ti, no se basa ya en tu historia, lo que construye tu relación con Dios y quien tú eres ya no tiene que ver con de dónde vienes o lo malo, tu historial, ¿no? No tiene que ver con eso, tiene que ver con tu relación con Cristo, con la sangre de Cristo acreditada a tu vida, ¿sí? Ya no somos los que estábamos lejos, ahora somos los que hemos sido acercados en Cristo Jesús. Ya no somos los que éramos extraños, sin pactos, sin promesas, ahora podemos ser de la familia de Dios. Ya no somos espectadores que nada más vemos las cosas sucediendo a lo lejos, ahora podemos ser parte del cuerpo de Cristo, de la familia de Dios. Y esto no lo lograste tú, no lo logré yo, nos lo dio Jesús. Él nos acercó al Padre. Fue su sangre la que nos acerca, la que derriba esa pared, la que nos da un lugar. No encontraste tu lugar tú en este sitio, entiéndelo. Cristo te lo dio, Él te acercó a la mesa del Padre. Hay un lugar para ti en la mesa, pero porque Cristo te vino y te puso ahí. Nada más, ¿sí? ¿Sí me estás siguiendo? Y si tú el día de hoy todavía no tienes paz para con Dios, por favor, de verdad, escúchame, no importa cuántos años tienes en la iglesia o cuánto sabes del cristianismo, si tú el día de hoy sigues enemistado con el Señor, yo quiero decirte, solamente es en Cristo que hay una puerta abierta y un nuevo camino para ti. Nada de lo que hagas, bueno o malo, te acerca a Dios o te aleja más de Dios. Si estás separado de Dios, estás separado de Dios. Y si no vienes a Cristo, ¿qué crees? Estarás por la eternidad separado de Dios. Ven a Jesús, entrégale tu vida, rinde tu vida verdaderamente a Cristo, porque no hay otro camino para salvación, no hay otro camino para restaurar y reconciliarte con Dios. Solo es a través de Jesús. Y la Biblia nos enseña, ¿sí?, que no hay un proceso difícil para creer y rendirnos a Cristo y recibir la salvación. No hay un mínimo de bondad, no hay un trámite complicado. La Biblia nos enseña que hace falta creer y arrepentirse. Creer en Jesucristo como el Hijo de Dios, que vino, que murió por ti, que entregó su vida, que resucitó de entre los muertos. Creer en el Cordero de Dios y arrepentirte, cambiar de dirección tu vida. No es decir, ay, qué mal me siento de lo que hice anoche. No, es cambiar de mentalidad tu vida, de verdad, decidir,
Ya no voy en esa dirección, voy en otra dirección y quiero honrar y quiero vivir para Cristo y rindo mi vida, mis deseos, mi corazón al señorío de Cristo. Y si puedes creer y arrepentirte, puedes recibir el regalo de la vida eterna y ser adoptado en la familia de Dios. No tienes que seguir estando lejos de Dios, en Cristo eres acercado. No tienes que seguir peleado con Dios, en Cristo eres reconciliado. No tienes que estar solo, en Cristo hay familia para ti. Iglesia, la pregunta es si estás tú el día de hoy disfrutando esa relación con Dios, pero también si estás viviendo como alguien que pertenece a la familia de Dios. O si solo lo sabes y sabes que es importante ir una vez al mes a la iglesia, ¿no? Si es que de cajón yo voy una vez al mes a la iglesia. ¿Lo sabes o lo vives? Porque Cristo murió para reconciliarnos. Comienzo a cerrar animándote con 3 puntos que te pueden ayudar y te pueden animar con esto. Punto número 1. Mira a Jesús y encuentra tu lugar. Antes de pensar en cómo... ¿Te has sentido alguna vez que no encajas en algún lugar? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Has sentido alguna vez como que te cuesta encajar dentro de la iglesia? Mira, antes de pensar si encajas o no encajas, yo quiero animarte a pensar, a poner tu mirada en Cristo y a empezar con quién es Jesús y qué hizo por ti Jesús. Él es quien te acercó. ¿Sí? O sea, el propósito del que estemos aquí no es que agarramos el carro y no, es que Cristo nos puso en este lugar. Cristo nos trajo a la familia, Él nos acercó al Padre, Él es la razón de nuestra comunión, de lo que hacemos, ¿sí? Él es quien te dio la paz, Él es nuestra paz hacia con Dios y hacia otros, y Él es quien te da un lugar. Iglesia, mira, es bien interesante porque dentro de la psicología se cree que la identidad de un ser humano se construye y es un proceso que se construye por mucho tiempo. ¿Sí me estás siguiendo? ¿Sí? Que se construye durante toda la vida, ¿no? Pero en este proceso de construir quién eres, tu identidad, tiene que ver el cómo te ves a ti mismo, cómo te ven otros a ti mismo y qué haces con estas dos realidades, cómo reaccionas, cómo decides interactuar con cómo te ves y cómo te ven otros. Y eso aparentemente construye tu identidad y es lo que te brinda propósito y le da sentido y significado a toda tu vida, ¿sí? Está interesante eso, ¿no? ¿Sabes qué es lo más padre de todo esto? Que en Cristo realmente tenemos una verdadera identidad. Podemos vernos como Él nos ve. Podemos entender que no importa cómo me vean otros, es cómo te ve el Señor a ti. ¿Sí me estás siguiendo? Y eso verdaderamente le da sentido a nuestra vida, ¿sí? No depende de cómo me veo, cómo me ven los demás, de lo que Cristo ha hecho por nosotros. De manera que en Cristo tu identidad no se construye, se recibe de Jesús. Tu lugar en la mesa, en la familia, no te lo ganas por quien eres, ¿sí? Te ha sido dado por Cristo que te ha acercado a la familia. ¿Sí me estás siguiendo? Iglesia, voltea a ver a los que están ahí alrededor de ti, por favor. Digo, a lo mejor a tus lados tienes a tu familia, ¿no? Pero a lo mejor atrás no está tu familia. Entonces, voltea a ver ahí, todos gorditos y bonitos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Tú crees que si no fuera por este lugar, por este momento donde coincidimos, tú crees que tú tendrías en común algo con esas personas, con todas estas personas? ¿Crees que les llamarías familia en otro contexto de vida? No, ¿verdad? Yo estoy seguro que yo les caería sumamente mal a muchos de ustedes. Y ustedes... No se crean. Imagínate, realmente... A ver, mira, hay personas aquí que estamos los flacos, ¿no? Y están los gorditos. Estamos los altos, están los chaparritos, están metaleros, ¿no? Tatuados. Los no tatuados también están. Ancianos, niños, jóvenes.
solteros, casados. ¿Te das cuenta la diversidad que hay entre nosotros? ¿Sí te das cuenta? Esa es la pared que Cristo rompió y cómo nos unió. Esto es una nueva humanidad en Cristo Jesús. ¿Sí estás conmigo? Tengo en mis notas, hay quien le echa azúcar al café y quien come pizza con piña y ellos se pueden salir del edificio. Se perdí el momento del chiste, ¿va? Bueno, ahí está. Pero iglesia, el punto es este: Jesús es quien nos une. Lo que Él ha hecho tiene más trascendencia que las diferencias que tenemos entre nosotros, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí? Claro que sí. No te preguntes si encajas o no. No te preguntes si de aquí puedes encajar o no. No, no, no. No es que encajes o no, es que ya perteneces. Es que hay un lugar en la mesa para ti. Y Cristo lo hizo posible. Punto número 2, aprende de Jesús a vivir en paz. Jesús no solo habló de paz, Él es nuestra paz. Y lo vemos en este pasaje, vemos cómo Él toma la iniciativa, Él derriba esta barrera, Él reconcilia lo que estaba roto, Él reconcilia la relación con Dios, la relación entre nosotros, entre judíos, gentiles. Y yo te quiero animar a que en tu vida diaria puedas reflejar esa paz que hay en Cristo Jesús. Si tú dices que sigues a Jesús, eso tiene que ver con aprender a vivir como Jesús. Y eso tiene que ver con vivir en paz. De manera que quizá eres tú en alguna situación donde debes tomar iniciativa. Quizá eres tú quien debe de buscar tirar algunas barreras que te separan y te limitan a reconciliarte con alguien. Quizá eres tú quien debe buscar reconciliar algo que está roto en tu vida. Aprendamos de Jesús. Iglesia, una vida centrada en Jesús produce relaciones marcadas por la paz. Cuando Jesús verdaderamente gobierna nuestra vida, Él, el príncipe de paz, Él, quien es la misma paz entre nosotros hacia con Dios, pero Él siendo el centro, verdaderamente tu vida, tus relaciones contigo mismo, con otros, en otros contextos, en otros, donde sea que te muevas, verdaderamente son transformadas, porque comenzamos a vivir y a disfrutar la relación que tenemos con Él. La paz verdaderamente comienza cuando hay un corazón que se rinde a Cristo y lo pone al centro de todo lo que hace. Punto número 3. Acércate como hijo y no como extraño. Mira, Jesús abrió el acceso del que hablábamos al Padre, pero también modela cómo acercarnos al Padre. Él vivió en una comunión constante con Dios, y lo puedes ver en tu Biblia, con confianza, con cercanía, con intimidad, con libertad, ¿sí? Desde venir y orar al Señor y levantar su voz hasta llorar y con un corazón apachurrado, abrirse delante del Padre. Y Jesús nos modela esto. Y podemos tú y yo aprender de eso, acercarnos de la misma manera delante de Dios, al trono de gracia, para encontrar la gracia que necesitamos en el momento que la necesitamos, ¿sí? Sin máscaras, sin hipocresía, sin pretensiones. Ven como tú eres, con lo que tú tienes, y ábrete tu corazón delante de Dios. Cristo ha ganado ese acceso para ti. No quieras esconderte, no quieras pretender. Costó la sangre de Jesús y su vida el que tú puedas disfrutar de una relación con Dios, como para que ahora tú y yo busquemos pretender algo que no somos delante del Padre. No tiene sentido. ¿Sí te das cuenta? No te acerques como extraño, acércate como un hijo de Dios. No vengas para ver si Dios te acepta o te recibe como en esta audiencia de un rey. No, ven delante de Dios sabiendo que eres amado, que eres aceptado, que hay perdón para ti, en confianza con un Padre que es bueno, que te escucha y que ve por ti. No te acerques con miedo y deja de vivir tu relación con Dios y con la iglesia como si no fueras parte. Que eres familia, tienes un lugar en la mesa y tienes a un Padre bueno que te ama. Con esto quiero terminar.
Durante muchas 4 semanas estuvimos viendo esta serie de Cordero y hoy vimos algo que muchas veces no hablamos acerca de la cruz, y es como Jesús no solamente murió para salvarnos y reconciliarnos con el Padre, pero también como murió para darnos un lugar donde pertenecer y una familia a la cual pertenecer. Su sacrificio no solamente trató con nuestro pecado, su sacrificio también abrió un camino para vivir en paz con Dios y para con otros. ¿Sí me está siguiendo? En Cristo ahora tenemos un acceso al Padre, una nueva identidad y una comunidad, una familia en donde podemos pertenecer. No es nada más como algo romántico, una idea bonita, iglesia. Esto es un asunto que cuando lo vivimos verdaderamente transforma nuestra vida todos los días. Y yo te animo a que te preguntes, ¿estás viviendo en cercanía con Dios? ¿Estás viviendo en cercanía con su familia? Porque no es un asunto de entender nada más, es un asunto de vivir y de valorar.